permita que ni el vecino lo interrumpa. Dígale al que tiene al lado, dígale, Dios te bendiga, pero déjame escuchar la predicación. Así dígale, Dios te bendiga con todo el amor, pero déjame escuchar la palabra de Dios. Porque a eso vine, a que Dios me enseñe. Y para eso estamos aquí, para que Dios nos enseñe a nosotros. Quiero que me acompañe, por favor. Vamos a ir a la escritura el día de hoy. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 1. Éxodo 1. Vamos a leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Eso, gloria a Dios. Ya que está todo bien, hermano Adán, hágase al lado de su esposa ahora sí. Tome la palabra del Señor, gloria a Dios. Qué bonito que los matrimonios podamos leer la palabra de Dios juntos. No distraernos juntos, deje leer la palabra de Dios juntos. Éxodo capítulo 1, verso 7. Gloria a Dios. ¿Están conmigo? Vamos a leer la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la escritura en el verso 7: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es niño, mátenlo; si es niña, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto? ¿Porque habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echen al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preserven la vida. Vamos a cerrar los ojos, inclinar el rostro y le decimos: Padre amado, bendito Dios, te damos la honra y la gloria, Señor Jesús. Gracias por este tiempo, por este momento. Gracias por tenernos aquí, Señor, para escucharte. Enséñanos tu palabra, enséñanos tu voluntad, enséñanos tu camino. Ayúdanos a prestar atención, Señor. Ayúdanos a no robarte el tiempo, Padre amado, porque venimos a la iglesia, Señor, y nos distraemos con facilidad. Háblanos y ayúdanos a escucharte. Bendice, Señor, los maestros, maestras que están enseñándole a los niños, a estas nuevas generaciones, tu palabra, mi Cristo. Redarguye nuestro corazón y ayúdanos a andar en santidad, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Toma su lugar, iglesia, gloria a Dios. Ok. Hoy vamos a hablar de la palabra del Señor en un sentido donde
Quiero que piensen esto por un momento. El mal triunfa donde las personas buenas no hacen nada. Ahí es donde el mal triunfa. Donde los que servimos a Dios ya no hacemos nada, no le buscamos, no le servimos, no le adoramos. Dice la palabra de Dios que los hijos de Israel fructificaron y que se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Es decir, eran hombres fuertes, mujeres fuertes. Era una generación fuerte que aún estaba esclava. Dice que la palabra del Señor que el nuevo rey de Egipto no conoció a José. No a José Castañaza, no. A José, el que fue gobernador, ¿verdad? El que tuvo el sueño, interpretó lo de las 7 vacas flacas, las 7 gordas. Dice la palabra del Señor que ese rey se asustó porque miró a un pueblo fuerte. Dijo, hay que hacer algo, porque este pueblo está grande en número, están fuertes, no vaya a ser que venga para acá nuestro enemigo, se una con ellos y nos acaben a todos. Dijo, vamos a cansarlos. Dice la palabra de Dios, dice la escritura, entonces en el 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos. Miren la misión del comisario de tributo, ¿cuál era? Ahí en el 11, ¿cuál era la función de un comisario de tributo? ¿Qué dice ahí? Que le molestaran la vida. ¿Sabe qué? Nosotros hoy en día parece que tuviéramos comisarios de tributos en el trabajo, a donde quiera que vamos. Hay gente que nos quiere molestar la vida. Dice que la función de ellos era molestar con sus cargas y los pusieron a edificar más estructuras. Pero mire este verso tan importante, yo lo leía y analizaba esta palabra en el verso 12 y es increíble. Y ese verso 12 ya debería estar subrayado en su Biblia, marcado con resaltador, si es posible. Tiene un mensaje increíble. Léalo conmigo. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Escuchen muy bien esto. Aquí no se las hicieron fácil a ellos. Dice la palabra es, cuanto más los oprimían, es decir, cuanto más los golpeaban a latigazos, los empujaban, los encarcelaban, los insultaban, los apedreaban, dice la palabra de Dios, así mismo se multiplicaban y crecían. ¿Se da cuenta? ¿Usted entiende el contexto bíblico de esto? Porque a veces uno cree que uno va a crecer espiritualmente cuando todo está bien, o uno va a adelantarse en la fe cuando todo marcha bien, cuando uno ve la respuesta de Dios en nuestra vida. No es así. Dice la palabra de Dios que entre más les oprimían a ellos, más se multiplicaban, más crecían. Imagínense los egipcios diciendo, denle latigazos, acábenlos, pónganlos a trabajar, ya no 8 horas, ahora 15, que lleguen cansados a la casa, que solo quieran comer y dormir. ¿No les parece eso como el tiempo actual? Trabaja uno 8, 10, 12 horas, llega a la casa y ¿qué quiere hacer uno? Comer y dormir. ¿Verdad? Quiere uno llegar nomás a sentarse, a bañarse, poner los pies arriba en la silla para que le baje la sangre otra vez. Comer, y algunos que ni alcanzan a llegar a la cama, en la misma silla, en el sofá, y de una vez tuercen los ojos y ahí quedaron. Dice la palabra de Dios que mientras más los oprimían de esta manera a ellos más crecían, es decir, ellos no se dejaban. Y cuando me refiero a no se dejaban, era que se le ponían ahí en pelea al otro a ver qué. No, era que ellos también se esforzaban más buscando a Dios. Porque Dios no va a permitir que una generación floja, perezosa y cobarde avance. No, a eso los dejó en el desierto. Allá se quedaron todos muertitos. Dios trajo una generación que de verdad era entregada a Dios, que de verdad servía a Dios. Y dice la palabra de Dios que cada vez que los oprimían, ellos más crecían, más fuertes estaban. Yo recuerdo una vez a mi hijo le pusimos una consecuencia y algo que le doliera.
para que entrara en razón. Hace muchísimos años, hace como unos tal vez 14, 15 años, antes de realmente enfocarnos en la palabra de Dios nosotros. Y nos decía nuestro hijo, pues no me duele. Y le decía a mi esposa, es que no hago esto para que te duela, sino para que sepas quién lleva la autoridad en el hogar: tus padres. ¿Sabe que lo mismo pasa en esta situación? A ellos los estaban oprimiendo, golpeando. Yo no me imagino allá a los del pueblo de Israel diciéndole, hey, ni cansado estoy después de 16 horas. Con las piernitas ahí temblándoles ahí. No estoy cansado, no. Dice que era tal la impresión que le daba a los egipcios que le tenían miedo. Miren, los egipcios tenían soldados, generales, centuriones, tenían carros a caballo, gente que se subía en esas cositas así con puro caballo, con lanzas, látigos a darles a ellos. Y los otros nomás tenían las manos en el barro para hacer ladrillos. Y aún así los egipcios tenían miedo cuando los miraban. ¿Cómo sería la presencia de Dios en ellos? Que tenían miedo. Dice la palabra de Dios, y los egipcios los hicieron entonces servir con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre. Y entonces el rey dijo, bueno, estas personas, por más que los oprimimos, por más que los golpeamos, torturamos, latigamos, siguen creciendo, siguen expandiéndose. Vamos a controlarlos. Voy a llamar a las parteras. ¿Saben qué es una partera? Una partera es aquella que asiste durante el parto a la mujer. Y dice la palabra de Dios que habían dos. Una se llamaba Cifra y la otra Fua. Y el rey allá de Egipto, ¿qué les dijo? En el verso 16 le dice, cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, dice, si es un niño, mátenlo. Así era tal miedo del rey de Egipto que dijo, no más hombres, porque estos hombres no se dejan. Estos hombres tienen fuerza, son capaces, estos hombres se mantienen, se esfuerzan. A esos hombres les tenía miedo el enemigo. Así que si usted es un hombre flojo, perezoso, créame que no le tiene miedo ni los zancudos. Si usted quiere presencia de Dios en su casa, tiene que esforzarse. Hace unos cuantos domingos decía la palabra de Dios que aquel hombre que es perezoso en su hogar, decía que se le iban a salir puras espinas en su casa y que las murallas se iban a derrumbar, se iban a caer, es decir, quedaría desprotegida. Un hombre, un esposo que no ora en casa no sirve para ser esposo. Ya me imagino a la hermana echándole codazo. ¿Escuchó? Pero el hermano Adán se sentó lejitos. Ya, un hombre que no, mire, nuestro trabajo como hombres, esposos, dice la palabra de Dios que somos sacerdotes del hogar. Así lo dice Dios. Si usted tiene problema con eso, hable con Dios, porque así lo escribió Él. Ahora sí que yo nomás soy un mensajero. Dice la palabra del Señor que somos los sacerdotes del hogar. Tenemos que orar por nuestra casa, tenemos que ayunar por nuestro hogar, tenemos que tomar la escritura. Mire, un hombre que no toma la palabra de Dios para leerla en casa no sirve para ser esposo, porque Dios no quiere machos que trabajen como los bueyes. Quiere un hombre que supla su casa, tanto en lo económico como en lo espiritual. Porque dice la escritura que de nada sirve que un hombre conquiste todo el mundo si en esa misma noche van a venir por su alma. Entonces lo espiritual es muy importante. Un hombre que no canta alabanzas en el hogar no sirve para ser un esposo. Lamentablemente así es. Cuando tú y yo partamos de esta tierra, cuando nos toque morir, Dios allá arriba nos va a preguntar, hey, ¿qué hiciste por la esposa que te dejé y por los hijos que te di? Por esas vidas que puse en tus manos, ¿qué hiciste con ellos para guiarlos en el camino? ¿Qué le vamos a decir nosotros? Es que tenía flojera, estaba cansado, es que trabajé overtime. ¿Usted cree que a Dios le va a interesar su overtime? A Dios le interesa su alma. Su alma, eso es lo que a Dios le interesa.
su alma. Su alma. Entonces dice la palabra del Señor que querían acabar con los hombres. Y le dijeron, si es niño, mátenlo. Si es una niña, que viva. ¿Por qué? Porque el concepto de ellos en aquel tiempo es que las mujeres eran menos fuertes que los hombres. ¿Sabe qué? Yo he visto mujeres que el hombre ha sido sinvergüenza, que las deja embarazadas y se va y sacan adelante toda una familia. Mi suegra, que está en la gloria de Dios, esa señora, la verdad, soy de los, creo, unos cuantos, unos pocos que podemos decir que amamos a nuestra suegra con todo el corazón. Esa señora, mis respetos. Pero pregúntenle a la pastora y verá que cuando íbamos de visita me trataba mejor a mí que a la hija. Y ella quedó viuda y estuvo muchísimos años viuda, 20 y algo de años. Nunca se casó, nunca estuvo con nadie después de que su esposo murió. Se dedicó a sus hijos y sacó adelante a 10 hijos. Por eso la respeto. Hubo un tiempo en el que mi padre no estaba centrado en el hogar y mi madre lavaba ropa ajena, eso hacía de lo que fuera con tal de llevar un plato de comida a la casa. Y admiro a mi madre por eso. Entonces, las mujeres Dios les ha dado muchas más bendiciones que a nosotros. Le voy a decir por qué. Una mujer puede procrear una vida. Para nosotros los hombres es sencillo llegar y depositar el granito de arena y ya. Quien se tiene que aguantar 9 meses a un bebé son las mujeres. Mire, yo miraba a mi prima cómo subía la escalera allá en el basement de la casa y ella la miraba así, con fuerza, tratando de subir. Y ahora que veo a Laia digo, Dios mío, ¿cómo haces una vida tú? O sea, cómo me impresiona cómo el Señor a detalle puede hacer una vida. Entonces el rey de Egipto agarra a Cifra y a Fúa, a 2 mujeres, y le dice, hey, ya saben su misión, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Pero hay algo importante aquí, y ahí, al inicio de año yo les dije a ustedes que íbamos a estar tratando un tema en especial para este año que Dios nos había dado. ¿Lo recuerda? ¿Recuerda cuál es el tema que vamos todo el año a estar cubriéndolo? No cada domingo, pero sí hablando varias veces al mes acerca de este tema. Espero que no lo olvide tan fácil. Es el temor a Dios. El temor a Dios. Y dice la palabra del Señor en el verso 17: pero las parteras, escuchen muy bien esto, pero las parteras temieron a Dios. Ok, pare un momento aquí. ¿Cómo es que el rey está, en vez de llamar a parteras egipcias, llamó a parteras hebreas? Ni siquiera habían parteras egipcias. Las egipcias no eran capaces de ayudar en un parto. No las hay. Miren, yo he visto varones que les dicen, entre para que mire cómo nace su bebé. Apenas miran eso y se desmayan. Entonces necesitaban mujeres fuertes. Y por eso Cifra y Fúa no eran egipcias. Las llamaron a ellas. Ya me imagino lo que les dijeron. Les vamos a mandar por Zelle, les vamos a mandar por Venmo, por Cash App, por Google Pay, una platica. Si es niño, mátelo, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios en el verso 17: pero las parteras temieron a Dios, y ese temor bendijo la casa de las parteras. Dice, temieron a Dios y no hicieron como le mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto la mandó a llamar. Yo creo que pasó un tiempo determinado y el rey de Egipto siguió mirando niños nacer. Más se asustó. Mándenme a llamar a las parteras otra vez. Y le dijo, a ver, ¿qué es lo que han hecho? Porque han preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Miren lo que está diciendo aquí. Es decir, las mujeres egipcias son flojas, pues las hebreas son robustas, es decir, fuertes. En mi país diríamos berracas, de esas que no se dejan intimidar, de esas que están echadas para adelante.
Si no, mire la pastora. Dice la palabra de Dios: y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. ¿Qué dice el 20? Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras, ¿qué dice ahí? Temido a Dios, Él prosperó sus familias. Mire qué bonito es esto. Hay tantas enseñanzas ocultas en la palabra de Dios que nosotros, si no nos metemos allá al contexto, si no nos sumergimos en la palabra, no la vamos a entender. El temor a Dios puede bendecir nuestras familias, puede prosperarlas. Y si no sabe de cuál tipo de temor hablamos, váyase al canal de nosotros en las redes sociales. Ahí están las predicaciones anteriores acerca del temor de Dios, como empezamos el año. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo. Ya no fueron las dos parteras. Ahora todo el pueblo les dijo: echen al río a todo hijo que nazca, y a toda hija presérvenle la vida. A toda la ciudad. Si Sifra y Fúa no hubieran temido a Dios, si ellas no hubieran hecho nada contra el mal hubiese ganado. El mal hubiese ganado. Entonces, aunque no era asunto de Fúa y Sifra, ellas hicieron algo para ayudar a las personas. Porque yo les aseguro que si fueran a atentar contra la vida de sus hijos, de ellas dos, de esas dos parteras, ellas hubieran hecho algo, obviamente. Pero ahora eran personas ajenas, hijos ajenos, y aún así se esforzaron por hacer algo por ellos. Es como los que enseñan allá atrás en las clases. Mire, yo he visto personas dedicadas a la enseñanza, que están durante la semana ayunando, orando por sus alumnos. Los veo cómo sacan sus notas de sus clases, cómo están ahí dedicadas. No es asunto de ellos, la verdad, guiarlos en la palabra del Señor, porque es responsabilidad de nosotros los papás. No podemos esperar que en la iglesia esté la guardería cristiana. Entonces ya no es escuela dominical para niños, sino guardería. Allá están mis hijos, allá usted verá, cuídemelos. No, en casa hay que enseñarles la palabra de Dios. Y aquí les están dando un refuerzo allá atrás en la escritura. Entonces vemos que aunque no era asunto de ellas dos, de esas parteras, ellas decidieron hacer algo para contrarrestar el efecto del mal. Ahora si vemos en Éxodo 2, denle una vuelta ahí al capítulo donde está. Está en el 1, pases al 2, verso 6. Éxodo 2, 6, dice la palabra del Señor. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Recuerda esa escena. Nace este niño especial para Dios. ¿Quién era? Moisés, así es, dígalo sin miedo. Moisés. Lo metieron en la canastica, en la cunita, en lo que le hicieron, y lo mandaron río abajo. Dios ya tenía todo acomodado, tenía todo preparado, tenía la hora exacta en la que la princesa, la hija del faraón, iba a estar ahí bañándose. Exactamente como la corriente le iba a llevar hasta cerquita de ella. Dios tiene un propósito. En Dios no hay casualidades. En Dios no hay suerte, como dice el mundo. Dios ya todo lo tiene organizadito. Por eso tenemos un Dios de orden. Y entonces la hija del faraón empieza a escucharlo llorar, y lo hace que lo traigan ante su presencia. Y cuando lo ve, dice: este es un niño de los hebreos. Pero la hermanita de Moisés, ella estuvo vigilante todo el camino del barquito donde llevaba a su hermano. Y mire cómo es esto. Aunque cayó en manos de los egipcios Moisés, y la orden era matarlos a todos, ¿qué hizo la hermanita? Dijo: ¿quieres que te consiga a alguien que te cuide el niño?
de las hebreas. ¿Y qué dijo la princesa? Claro, es un niño de hebreos. Sí, ve, tráelo. Y la niña fue y trajo a la misma mamá para que la mamá lo cuidara. Entonces, si vemos nosotros en estos escenarios, vemos personas que se involucran por los demás. Vemos personas que están pensando en los demás, cómo ayudar a los demás. Y vemos nosotros algunas veces en nuestra vida que nosotros ponemos los limitantes, ponemos las barreras y los obstáculos para no poder bendecir así como ellos lo hicieron en aquel tiempo. Dígame, ¿qué se esperaba de una niña de esa edad? ¿Cómo una niña de esa edad podría salvarle la vida a su hermanito que estaba en manos de los egipcios ahora? Y aún así movió el corazón de la hija del faraón para ir a traer a la propia mamá del niño para cuidarlo. Eso no era asunto de la niña. E incluso vemos nosotros que la orden del faraón era matar a todos los niños. ¿Por qué la princesa no lo mató? ¿Por qué la princesa al verlo que dijo, este es de los hebreos, hundámoslo para que nadie se quede allá abajo? No lo hizo. Cuando nos involucramos en la vida de los demás, podemos bendecir la vida de los demás. Pero si nos escondemos en una cuevita, allá nos vamos a quedar solos. Hay que involucrarnos en la vida de los demás. Otro ejemplo, porque ese bien que hizo bendijo la familia, la niña. Vemos el bien que hizo en las parteras, bendijo Dios la familia de las parteras. Ahora, mirando a este niño, creció. Ahí mismo en Éxodo 2, vamos al 16. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo, ¿por qué han venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Moisés estaba huyendo, tenía miedo, había defendido a un hebreo y le había quitado la vida a un soldado abusadorcito, de esos soldados. Y él salió corriendo y se fue a las tierras de Madián y estaba allá desesperado. Ya me imagino allá Moisés sentado en una roca, sin wifi, sin poder perder tiempo en las redes sociales, aburrido, esperando que Dios le dijera algo. Y Dios manda a las hijas de Reuel con las ovejas a que sacaran agua del pozo. En ese momento llegan los otros pastores abusadorcitos, las quitan de ahí, las echan de ahí. ¿Y qué hace Moisés? Moisés, dice la palabra de Dios, miren muy bien lo que dice aquí la escritura. Dice que Moisés estaba tranquilo, estaba sentado junto al pozo. Moisés se pudo haber quedado sentado y decir, este negocio no es mío, yo ahí no tengo nada que ver, que se peleen ellos, yo nomás miro o publico en las redes sociales. Porque hoy en día eso hacen la mayoría de jóvenes. Hay una pelea y en vez de separarlos, en vez de intervenir, se ponen a grabarlo y a publicarlos. Como si fuera más una bendición ver a alguien golpearse y romperse la cara que separarlos. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Moisés se levantó de ahí y dijo, no, las defendió, las cuidó. Es más, sacó el agua del pozo. Aunque él venía huyendo, tenía miedo, lo iban a matar, sirvió para una familia más. Sacó agua del pozo, le dio de tomar a las ovejas. Tanto que llegaron a la casa y dijo el Señor a las hijas, bueno, ¿y usted por qué llegaron tan rápido? ¿Qué pasó? Y ellas le dijeron, mire, un varón, este y que el otro. Y le dijo, bueno, ¿y por qué no lo invitaron para las gracias? Ya lo trajeron. Y el Señor tan agradecido que hasta una hija le dio. Ya me imagino a los solteros aquí pensando, ay, tengo que ayudar. Pídale dirección a Dios. Entonces,
si Moisés no hubiese intervenido en el problema de aquella familia, no hubiera encontrado a su esposa. ¿Sí entiende a lo que quiero llegar? Si usted no se convierte en bendición para los demás, Dios no va a poder bendecirte, porque Cristo vino para servir. Dice la palabra del Señor esto en cuanto al bien que nosotros hacemos para que bendiga a nuestra familia. Ahora, Moisés, sin saberlo, cuando se involucró y defendió a estas mujeres, él no sabía que estaba convirtiendo su futuro en bendición para él mismo, porque de ahí Dios lo bendijo con una esposa y con una descendencia. Ahora Dios obra a través de nosotros. Vamos a Éxodo 14. Éxodo 14, 27. Estoy ilustrando el bien que podemos hacer nosotros. Entonces, no era asunto de Moisés. Moisés no tenía nada que ver con esas mujeres. No las conocía. Eran desconocidas para él. Estaba en una tierra, en Madián, en una región que no tenía nada que ver. Y aún así hizo algo por los demás. Ahora, dice la palabra del Señor, Moisés extendió entonces Moisés su mano sobre el mar. Y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. ¿Qué tenía que ver Dios en este asunto? Dios era ajeno total a esto. Era el pueblo de Israel, que en ese momento en realidad no era el pueblo de Israel. Era un pueblo que se había ido a las tradiciones mundanas y allá aprovechó los egipcios y lo volvieron esclavos. Era un pueblo que venía con enseñanzas mundanas. Sí, habían unos cuantos ahí que clamaban a Dios, claro que sí, porque Dios escuchó su clamor y por eso mandó a liberarlos. Pero ¿qué tenía que ver con Dios? Nada. Dios hubiera podido quedarse allá arriba, tranquilo, sabroso, pero decidió manifestarse a través de Moisés. Y luego dice en el 28, y volvieron las aguas, y corrieron los carros y la caballería, y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Escuche muy bien esto. Cuando Dios protege, acaba con todos tus enemigos. No con la mitad, no con el 90%, con el 100%. Dios te libera, Dios te rescata, Dios te saca de ahí donde estás, pero tienes que creerle a Dios. Dice la palabra de Dios que Dios no dejó ni tan siquiera a uno. Acabó con todos. Es decir, le dijo al pueblo: cuando yo estoy de tu lado, cuando me alabas a mí, mira lo que pasa con tus enemigos. Eso les demostró Dios a ellos, el poder que tiene para acabar con tus enemigos. Entonces, dice la escritura: y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Y el 30, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. A Israel, dice, Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Así salvó Jehová a Israel. Jehová no tenía nada que ver en esto, pero se manifestó a favor de ellos porque clamaron. ¿Por qué cree que yo estoy aquí predicando? No porque me gané una rifa o un premio en la lotería, porque mi esposa se dedicó a orar, a ayunar y clamar por mí, porque yo era un hombre flojo, sinvergüenza, perezoso, y que a veces la convencía para que no fuera a la iglesia, para que se quedara conmigo en la casa viendo televisión. Pero ella se esforzó más, y tanto más yo oprimía, ella más crecía en la palabra del Señor.
Y Dios la vio a ella y escuchó sus oraciones. Y aquí estoy. Aquí estoy como respuesta a la oración de mi esposa. Pero yo tuve también en mi corazón cambiar. Ya no ser el mismo. Ya no ser el mismo destructor, monstruo que era. Y entregué mi vida a Dios. Dios no tenía nada que ver entre mi esposa y yo. Pero ¿sabe qué? Cuando permitimos que Dios se involucre en nuestra vida, nuestro matrimonio es restaurado. Y lo restauró el Señor. Ahora vamos a ver a Jesucristo. Lucas 22, 48. Recuerde, ya hemos visto nosotros durante esta enseñanza que aunque no haya sido asunto de cifra ni fuga, ni haya sido asunto de la hermana de Moisés, ni de la princesa del faraón, ni siquiera haya sido para que Dios se involucrara, aún así Dios nos bendijo. Lucas 22, 48. Dios quiere involucrarse en tu vida. No le cierres las puertas, ábrele las puertas a Dios. Lucas 22, 48. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Miren lo que está pasando aquí. El mal triunfa cuando las personas buenas no hacen nada, cuando se dejan a la flojera y a la pereza. Le dijeron: Señor Jesucristo, miren lo que está pasando aquí. Te van a arrestar, te van a golpear. Vamos de una vez con espada. Y sacan la espada de una vez. Y uno de ellos, dice la escritura, hirió a un siervo del sumo sacerdote y se creía torero. Le cortó la oreja derecha. ¿Sí? ¿Y qué dice Jesús ante esta escena? Miren, si Jesús fuese carnal, como lo somos nosotros, de hecho, bien hecho, para que sepan. Pero no, dice la palabra. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejen esto. Y tocando su oreja, le sanó. Jesús, ¿qué tenía que ver en este cuento de la oreja cortada? Nada. Eso era entre el que cortó y el cortado. Pero cuando permitimos que Jesús se involucre, cuando permitimos que Dios se involucre, hay bendición. Hay bendición. Y aquel recibió una oreja gratis. Y nos damos cuenta que el mejor cirujano que hay es Cristo Jesús. Reemplazo de oreja gratis y sin anestesia. Dios es bueno. Es que nosotros no prestamos tiempo para conocer a Dios. Eso es lo que sucede. Entonces no era asunto de Jesús. Es más, Jesús sabía que de esa noche iban a pensar su calvario, que le iban a golpear, torturar, escupir, maldecir, latigar, flagelar. Y aún así tuvo corazón para ayudar. Por eso, si alguien admira a Cristo Jesús, porque Él sí fue un verdadero siervo. Él sí fue un verdadero siervo de Dios. Él sí se aguantó. Él sí se aguantó. No te canses de hacer las buenas obras. Quiero terminar con Mateo 5:16. Ya hablamos de Moisés, ya hablamos de dos parteras, ya hablamos de la hermanita de Moisés, hablamos de la princesa, hablamos de Jesucristo, hablamos de Jehová de los ejércitos. Ahora esto te corresponde a ti. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Glorifiquemos a Dios. Glorifiquemos a Dios. Hay enseñanzas
Dios me ha dado, que han sacudido mi vida y que han quedado tan arraigados en mí que no las puedo olvidar. Y gracias a esas enseñanzas he recibido golpes en mi vida, pero he visto la bendición. La familia Monsiváis está aquí por un portazo en mi frente que se me rompió acá y estuve sangrando y toda la cosa. Y ellos ni siquiera supieron, sino hasta cuando ya estaban aquí les dije. Dios me llevó para que los invitara a la casa de Dios. Y uno podría sentirse, gloria a Dios que me usó el Señor, pero luego un puertazo y me saca la sangre de acá. Luego Dios utiliza el voleibol para que nuestro hermano Isaí llegue, para que también la bendición se extienda a su esposa y a su hijo. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? En el voleibol también me dan otro golpe y me rompen aquí el párpado. Pero dice la palabra de Dios que mientras más nos opriman, más tenemos que crecer. Entre más golpes recibamos de la vida, más hay que crecer y salir adelante. Amén. Jesucristo en ningún momento dijo, sígueme y yo me voy a encargar de que no te toque ni la brisa. Así no dice el Señor. Sígueme y en el tiempo de invierno nunca vas a sentir frío. Así no dice el Señor. Sígueme y en el verano todos van a tener calor, menos tú estarás fresquito. Así no dice Dios. Dice Dios, en el mundo tendrán aflicción, es decir, pruebas, tribulaciones, necesidades. Pero dice el Señor Jesús, pero confíen en mí, yo vencí al mundo y voy a estar contigo hasta el último día que estés aquí en la tierra. Voy a estar contigo. Qué bonito de que Dios sí puede prometer y cumplir. Él cumple lo que promete. Ahora dice la palabra, no dejemos entonces de brillar. Así alumbre la luz que Dios puso en nosotros ante los demás, para que ellos vean nuestras buenas obras y que a través de eso glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Hay una predicación que también está en YouTube que grabamos, que Dios nos regaló, que decía, no presumas, ten un toque de humildad de lo que Dios te ha dado. Muchas veces creemos que las personas van a cambiar su forma de ser o se van a entregar a Cristo por nuestras palabras, pero estamos equivocados. Una palabra sin un hecho no es nada. Miren los políticos. ¿Cuántos de ustedes confían y creen en los políticos? Ninguno. ¿Qué hacen ellos? En la hora de campaña prometen, Dios mío, eso nomás les falta prometerle que le van a dar pasaporte americano. Todo para conseguir votos. Una vez que consiguen los votos y el puesto que querían, a ver si se vuelven a acordar de uno. Ya no lo hacen. Pero ¿sabe qué? Cristo lo que promete, Él lo cumple. Él lo hace. Él lo hace. Así que puede que lo que suceda, lo que le suceda a los demás no sea tu asunto. Puede que no estés de acuerdo con lo que Dios esté haciendo, o como Dios esté moviendo, o como Dios nos haya instruido en este ministerio a mi esposa y a mí. Pero sí sé algo: Dios no comete errores. Y si Dios te trajo aquí, es para que aprendas más. Es para que aprendas más. Recuerda que es más bendecido aquel que da que el que recibe. Gloria a Dios. Y recuerden que esta enseñanza, muchos la han ligado al dinero, a las ofrendas. Yo la quiero ligar a tu vida espiritual. Es más bendecido aquel que se entrega, aquel que se humilla delante de Dios, aquel que le sirve al ministerio de Dios. Es más bendecido aquella persona.
que aquellos que reciben la bendición. Y si Cristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios, el Santo, 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 vino a servir y se humilló, dejó su deidad de Dios y se convirtió en hombre, y sufrió como hombre, y vivió como hombre, y sangró como hombre, y murió como hombre, ¿quién te crees tú? El temor al cambio, a entregarnos a Dios y cambiar nuestra vida, ese temor siempre va a estar ahí. Pero el no hacer nada por tu familia, por tu relación, por tus hijos, no hacer nada por eso que se está destruyendo, es ser cobarde. Y la cobardía se elige. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Y yo le creo a Dios. Y sé que tengo un espíritu de poder que Dios me dio. Y eso me mantiene a mí a raya, al límite. Si yo no hubiera dejado mi machismo, si no hubiera entregado mi vida a Dios, yo no estaría aquí. No existiría matrimonio entre mi esposa y yo. Al perder todas esas cosas que había aprendido de niño, gané en Cristo Jesús. Póngase de pie, iglesia, vamos a orar.